Bienvenidos a su programa Los Criterios del Poder Judicial, a nombre de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, Pro Derechos Humanos, la revista Tiempo de Derechos, el Instituto de Ciencia Jurídica. Los saluda su servidor, magistrado José Rogelio Alanís García. El día de hoy vamos a tener un programa, como espero todos hayan sido, muy interesantes, y tenemos a un gran invitado el día de hoy, que es el juez Gustavo Aquiles Villaseñor. El tema que se va a ver el día de hoy es la etapa intermedia. Eh, Primero, pues, vamos a presentarles al juez Gustavo Aquiles, que es un juzgador con mucha trayectoria y con mucha reconocimiento dentro del ámbito federal de los juicios orales. Es actualmente juez de control y de enjuiciamiento en el Reclusorio Norte, que a la sazón es uno de los centros de justicia federales más pues, complicados, con asuntos más sensibles que exigen mucha técnica jurídica. Y precisamente lo que vamos a ver el día de hoy es la etapa del proceso penal que requiere más conocimiento y más manejo de la técnica tanto procesal como sustantiva del derecho penal. Pues bien, el juez Gustavo Aquiles Villaseñor es abogado egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se tituló y cuenta con una amplia experiencia en el área de procuración y administración de justicia. Se ha destacado en la cátedra y en impartición de conferencias especializadas. También cuenta con una maestría en Derecho Procesal, egresado del Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, y en la actualidad, bueno, en la actualidad, aparte de ser juez de control del Reclusorio Norte y de enjuiciamiento, se encuentra cursando el doctorado con orientación en constitucionalidad, derechos humanos y penal. Tiene varias participaciones, es profesor titular de la materia suspensión del acto reclamado en el curso Nociones Generales sobre la Reforma Constitucional en materia de amparo y su ley reglamentaria. También fue profesor en el curso Nociones Generales sobre la Reforma Constitucional en materia de amparo y su ley reglamentaria, con el tema Análisis dogmático del Código Nacional de Procedimientos Penales, impartido en la Escuela Judicial sede Toluca, en el Estado de México, del entonces Instituto de la Judicatura Federal. También ha participado en el intercambio de experiencias sobre las áreas de oportunidad y perspectivas del nuevo sistema de justicia penal. Fue ponente en el conversatorio sobre temas selectos del sistema de justicia penal oral acusatorio, realizado en Ensenada, Baja California, celebrado en el año 2022, y es catedrático en la maestría de juicios orales en la clase de amparo en juicios orales en la Universidad de Pantlato. Cuenta con varios diplomados y cursos, y laboralmente destaca porque fue oficial judicial adscrito al primer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, actuario judicial adscrito al juzgado 11º de distrito de amparo en materia penal en el entonces Distrito Federal. Fue también actuario judicial adscrito al juzgado segundo en las materias de amparo y juicios civiles federales en el Estado de México. Actuario también en el primer tribunal colegiado en materias administrativas del primer circuito, secretario del juzgado quinto de distrito en el estado de Guanajuato, con sede en Celaya, secretario del tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito, entre otros. Como pueden observar, el señor juez Gustavo Aquiles tiene una carrera judicial completa, desde oficial en juzgado, actuario tanto en juzgados federales como en tribunales colegiados, y secretario también en esas instancias. Eso le da, además de un gran conocimiento del juicio de amparo y de la materia penal, pues mucha experiencia y mucha raigambre para hablarnos de los criterios del Poder Judicial en materia de la audiencia intermedia. Antes de darles la palabra a nuestro distinguido invitado, pues voy a hablar poquitito, una pequeña introducción sobre la etapa intermedia. Como ya mencioné, la etapa intermedia es la etapa del proceso penal que requiere más conocimiento y más manejo tanto del área adjetiva como del área sustantiva del derecho penal, y al mismo tiempo es también la etapa del proceso penal que es menos conocida o menos difundida de todas
Normalmente se centran los estudios y los comentarios tanto en foros especializados como en foros más abiertos, en la audiencia inicial y en la audiencia de juicio. Sin embargo, la audiencia intermedia es aquella en la cual se prepara precisamente el juicio, el juicio mismo, se depuran cuáles van a ser los hechos por los cuales se va a seguir el juicio penal. Estos hechos no pueden ser variados y deben ser esencialmente iguales a los de la vinculación a proceso. Y también se depuran cuáles van a ser los medios de prueba que se van a desahogar en juicio, a la vez que también se analizan o se resuelven las incidencias o excepciones que las partes lleguen a formular. Esto significa que el juzgador debe tener un conocimiento muy profundo, en primer lugar, del proceso penal en el cual está actuando, y en segundo lugar, pero no menos importante, en el tipo de delito que se está determinando. Tiene que estar muy preparado en materia de dogmática penal, pues de otra forma no podrá saber cuáles son los medios de prueba que son idóneos y conducentes y necesarios para admitir, en su caso, para el juicio, y también para poder resolver las excepciones que se lleguen a formular. También debe tener un conocimiento muy profundo de la materia adjetiva, porque de otra manera no va a poder controlar de manera correcta las dos fases que tiene esta audiencia, perdón, esta etapa intermedia, que es la etapa escrita y la etapa oral. Con base en esto, no podemos contar con un mejor invitado que el juez Gustavo Aquiles para hablarnos de estos temas. Señor juez Gustavo Aquiles, sea bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la presentación. Agradezco a Rogelio, agradezco a la Fundación, agradezco a Olivia, a César, a todos los que hacen posible este programa. Y bueno, pues la verdad es que en esta ocasión es muy amplio el tema y creo que nada más hablaré de unas pequeñas pinceladas, ¿no? De lo que puede ser este tema. Eh, y si partimos de la base, por ejemplo, de que bueno, en este nuevo sistema, ¿no? Se compone, básicamente ya cuando entramos en materia, se compone de tres fases. La primera es la etapa de investigación. Luego, si seguimos con la etapa de investigación, eh, nos encontramos con una etapa complementaria de investigación y terminando esta, el Ministerio Público tiene que decidir qué va a hacer, ¿no? Y creo que eso es lo importante. Creo que eso es lo importante que va a hacer. Va a solicitar, acusar, va a solicitar la suspensión del proceso o va a solicitar el sobreseimiento del mismo, ¿no? Entonces ahí es donde empieza la segunda fase. Y entonces si decide acusar, entramos a lo que el Código Nacional de Procedimientos Penales llama la etapa intermedia, ¿no? Y después ya viene la etapa de juicio. Y en la etapa de juicio, bueno, pues es donde el código dice que se resuelven las cuestiones esenciales del proceso. Pero para poder entrar a resolver las cuestiones esenciales del proceso hay que pasar por una etapa intermedia. Y en la etapa intermedia es donde es complicado, ¿no? Es complicado, sobre todo para los defensores, eh, que vienen argumentando una serie de cuestiones que hoy, el día de hoy, quiero tratar de traer aquí a la mesa para que las consideren, ¿no? Las consideren y creo que la etapa de juicio puede ser un poquito menos complicada. ¿Por qué? Porque, bueno, si entendemos que la etapa intermedia se compone de dos fases, la primera es la etapa escrita, ¿no? O la fase escrita, creo que es la más complicada. ¿Y por qué es la más complicada? Porque tiene lugar el descubrimiento probatorio, tiene lugar un escrito que se hace, ¿no? Y en ese escrito, pues, se establecen eh, las pruebas que se van a desahogar en el juicio oral, ¿no? Y entonces, desde ahí empezamos con problemas, ¿no? Porque por lo regular, ¿qué es lo que se dice?
ofrezco los testimonios de fulano, sutano, berengano y perengano que van a declarar de cuestiones anteriores, posteriores y concomitantes al hecho delictivo, ¿no? Y entonces cuando llegamos a la etapa intermedia, realmente no sabemos de qué van a declarar, ¿no? Si son anteriores, posteriores o concomitantes. Es tan genérico que es como si me dijeran, pues va a declarar fulano de tal, ¿para qué me pones lo demás, no? Entonces, desde ahí empieza, creo que el problema. Y luego pasamos a una segunda fase, ¿no? Hablando de esta problemática, el famoso descubrimiento probatorio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues tienen que hacer un descubrimiento probatorio y el descubrimiento probatorio no se hace, no se realiza y además no se realiza como debe de ser, si nos esperan hasta que tenga verificativo la audiencia intermedia. Y entonces en la audiencia intermedia, ojo, señores, no tiene lugar el descubrimiento probatorio, ¿no? El descubrimiento probatorio tiene que tener lugar antes. ¿Por qué? Porque, bueno, pues la audiencia intermedia tiene un objeto muy específico, que es la admisión, la depuración de los hechos y la inadmisión de los hechos controvertidos, que serán parte del proceso. Yo les digo siempre, les digo, miren, ahorita nos podemos estar aquí 2 o 3 o 4 días, ¿no? Los que quieran, o 2 o 3 o 4, 5, 6, 7 horas. Le dije, pero en juicio, ustedes son los que van a padecer, ¿no? Ustedes son los que van a padecer un mal descubrimiento probatorio. Y entonces, lo que yo he tratado es de invitar a las partes, sobre todo desde el inicio de la audiencia, ¿no? Desde el inicio de la audiencia, porque hay asuntos también que pueden acabar con un acuerdo reparatorio o que pueden acabar con un procedimiento abreviado. ¿Y qué pasa? A veces porque ya traen problemas, ¿no? Entre la fiscalía, entre la defensa, y asuntos que me ha tocado que los he derivado, ¿no? Incluso a una etapa de conciliación y de arbitraje, y después llegan y me dicen, no, siempre no pudimos llegar, ¿no? A ninguna conciliación. Y entonces ya cuando estamos en la etapa intermedia, ojo, ahí es donde viene yo creo que la parte importante, ¿no? Y yo creo que el código dice que en la etapa de juicio es donde se debaten las cuestiones esenciales del proceso. Creo que no. Donde se debaten las cuestiones esenciales que van a ser materia del proceso es precisamente en la etapa intermedia, ¿no? Y entonces, ¿con qué nos encontramos? Que bueno, pues no hay un debido descubrimiento probatorio. ¿Qué es el descubrimiento probatorio? Bueno, pues que se señalen cuáles son las probanzas que van a llegar a juicio, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas que pretenden las partes sean tomadas en juicio, ¿no? Y entonces, esas son las que van a llegar, ¿no? Y entonces, a raíz de eso, pues viene el debate, porque después viene la exclusión de medios probatorios, y aquí viene otra temática que también quería comentar, ¿no? Eh, el problema que también radica en la etapa intermedia, que creo que son cuestiones prácticas, ¿no? Porque, bueno, la naturaleza de la etapa intermedia está en el código, ¿no? Está muy clarita. Y, partimos de una etapa inicial, luego viene la etapa probatoria y luego viene la etapa de juicio, ¿no? Y la etapa que nos estamos refiriendo ahorita es de vital importancia porque de ello depende que tengamos o no un, un buen juicio, ¿no? Y entonces es donde yo les digo, a ver, ya estamos en la etapa intermedia, ¿no? Y entonces, ¿qué vas a ofertar en juicio? ¿No? Y entonces, cuando, cuando estamos, cuando estamos en esa etapa, ¿no? En la etapa de una etapa intermedia, sobre todo, es en donde yo creo que, que, que es en esa etapa en donde, aparte de un buen descubrimiento probatorio, tiene que ser una buena argumentación jurídica. ¿Y a qué me refiero con esto? Y lo pongo claro, ¿no? Por ejemplo, hablando de las partes procesales, tenemos fiscalía, tenemos parte ofendida, tenemos defensa, tenemos
coadyuvancia, desde luego, ¿no? Y entonces, el 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales, hablando de un tema muy particular de la etapa intermedia, hablamos de la exclusión de los datos de prueba, ¿no? De los órganos de prueba que van a pasar a juicio. Y el 346 nos habla muy claramente de cuáles son aquellos que no van a pasar, ¿no? Y el problema que yo le veo también en la etapa intermedia es que las partes, las mismas partes, ¿no? Que piden que se admitan sus órganos de prueba para que pasen a la audiencia de juicio oral, son las mismas argumentaciones por las cuales se pide que se excluyan sus órganos de prueba, ¿no? Por sobreabundante, por impertinentes, por innecesarios, por ahí hay una autora, ¿no? Carla Pratt, que dice que hay una causal excluida ahí, que diga, escondida en el 346, que habla de la inutilidad de los órganos de prueba. Y digo, pues para mí está bien, pero bueno, creo que la inutilidad tiene que ver con la conducencia, ¿no? Con la pertinencia, con la utilidad del órgano de prueba y que se puede desprender de todas las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero bueno, aquí el tema es que si un órgano de prueba a veces piden que se excluya por su sobreabundante, cuando vienen los órganos de prueba de la contraparte, ojo, ¿no? Y entonces piden que se excluya por la misma razón. Y les digo, pues con la vara que mides serás medido, ¿no? Entonces, ¿cómo pides que se excluya un órgano de prueba con la misma razón por la que estás pidiendo que se te admita? Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de situaciones, ¿no? Sobreabundante. Aquí también hay un problema. Creo que este problema no lo definió muy bien el legislador en el Código Nacional de Procedimientos Penales cuando hablamos de sobreabundancia, ¿no? ¿Qué es sobreabundante? Y entonces, a criterio de los jueces lo tasamos, ¿no? Y entonces decimos, bueno, si son más de tres, ¿es sobreabundante? O si son más de cuatro, o si son cinco, o si son seis, ¿no? Entonces, eh, creo que lo hemos, así como en la práctica general, creo que hemos coincidido en que si son más de tres son sobreabundantes. Entonces, aguas también con esa situación, ¿no? Aguas con esa situación porque no siempre son sobreabundantes y el problema también radica en cómo se ofertan los órganos de prueba en la etapa inicial, ¿no? En la etapa, perdón, en el escrito de descubrimiento probatorio. Cuando la defensa descubre sus pruebas, pues por lo regular le dice al juez, son 7 órganos de prueba los que te voy a ofertar y todos son para probar lo mismo, ¿no? Los hechos, este, iniciales concomitantes y posteriores al hecho que nos ocupa, ¿no? Y entonces dices, híjole, eh, pues si es el mismo órgano de prueba el que se está ofertando, pues entonces es sobreabundante, ¿no? Y entonces lo que no dicen, por eso es que hay que tener, yo creo que mucho cuidado, hay que tener mucha precaución cómo se ofertan desde el principio, porque si me dicen, mira, este testigo nada más estuvo antes de que llegaran los policías, ¿no? Los policías llegaron después y entonces este nada más te va a declarar hasta donde vieron cómo entraron los policías, ¿no? Cómo tuvo lugar la detención. Y entonces está bien, es válida la probanza ofertada, pero después te dicen, ¿no? El segundo testigo va a hablar de lo que pasó adentro de la casa, de lo que pasó en el domicilio. Y entonces también está bien ofertada, ¿no? Y el otro te va a decir qué pasó cuando se fueron, ¿no? Cuando se fueron los policías, cuando se lo llevaron, cuando vieron qué pasó con la persona que se llevan detenida. Y entonces dices, bueno, son válidos los 7 testimonios. Y es a lo que yo me refiero, que hay un problema cuando se ofertan estos testimonios, ¿no? Estos órganos de prueba, porque se ofertan pensando que se va a probar eh, con la finalidad de que se acepten, pues, una generalidad de cosas, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque creo yo, desde mi punto de vista, no se tienen que ofertar de esa manera, ¿no? Los hechos anteriores
posteriores y concomitantes al hecho. No, a menos que vayan a argumentar, perdón, a ofrecer nada más dos o tres testigos, ¿no? Sobre lo mismo, bueno, seguramente sí se los van a aceptar. Partiendo de esa lógica, ¿no? De que el código no establece una regla tasada de qué es sobreabundante, ¿no? Y bueno, qué es impertinente. Bueno, pues el código también no es muy claro, nada más habla de conducencia y de utilidad. Conducencia, bueno, pues para que sirva para probar el hecho que se pretende demostrar. Utilidad, bueno, pues que sea útil, que sea pertinente, que sea idóneo, ¿no? Para poder establecer el hecho que se pretende demostrar. Entonces, y bueno, el código, también el Código Nacional de Procedimientos Penales, habla nada más de conducencia, de utilidad. Y ya los demás argumentos han sido sacados de la doctrina, ¿no? Cuando hablamos de pertinencia, cuando hablamos de idoneidad, cuando hablamos de de todas estas situaciones que habla el 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que sea necesario, por ejemplo, para establecer el hecho, ¿no? Y, bueno, aquí habla de innecesario y entonces yo lo equiparo a la utilidad, ¿no? O, por ejemplo, cuando dicen que sean, que sea inútil, ¿no? Que sea inútil el órgano de prueba que se pretende ofertar para probar algún hecho, ¿no? Entonces, ahí también hay que tener mucho cuidado porque hay quienes, y esta causal de exclusión es la destaca la maestra Carla Prat. La escuché en una conferencia y dice, está escondida por ahí, ¿no? Está escondida y entonces, si hablamos de inutilidad, quiere decir que el órgano de prueba no va a servir, ¿no? No va a servir, pero creo yo que hay una serie de causales de exclusión que no son más convenientes, ¿no? Y entonces, aquí también hay otro punto sobre el que quería abordar, ¿no? Dice, aquellas que fueron declaradas nulas, o el otro punto dice aquellas que contravengan disposiciones señaladas por este código. Y aquí, ojo también, ¿no? Ojo, y ese también va para, cuando doy clases sobre estos puntos, me gusta ponerlo de relevancia, ¿no? Porque una cosa es que sean ilegales, ojo, y otra cosa es que sean nulas, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, la ilegalidad tiene que ver con que no se cumplió con alguna formalidad establecida en ley y la nulidad o ilicitud tiene que ver porque se contravinieron derechos humanos, derechos fundamentales, derechos que están consagrados en la Constitución. Y entonces, cuando yo les digo, si hablamos de ilegalidad, en la etapa intermedia tienes que decir por qué tendríamos que excluirlo. ¿Por qué? Porque tenemos el artículo 99, ¿no? ¿Qué nos dice el 99 del Código Nacional de Procedimientos Penales? Habla de la posibilidad de que los actos sean saneados. Incluso habla el otro artículo de la convalidación, ¿no? De los actos, es decir, si nadie la pidió, si nadie solicitó en algún momento que ese acto fuera saneado conforme a lo que dispone el Código Nacional de Procedimientos Penales, bueno, entonces dice, los actos ejecutados con inobservancia a las formalidades previstas en este código podrán ser saneados reponiendo el acto, rectificando el error, ¿no? O el acto omitido a petición del interesado. Y luego el artículo 100 dice, los actos ejecutados con inobservancia a las formalidades previstas en este código, ¿no? Que afectan pues, a cualquiera de las partes, dice, quedarán convalidados cuando las partes hayan aceptado expreso o tácitamente los efectos del acto. Ninguna de las partes haya solicitado su saneamiento o dentro de las 24 horas siguientes de haberse realizado el acto, no hubiere estado presente o participado y además no se solicita su saneamiento. Entonces, ojo, porque hay actos que me dicen en la audiencia, ¿no? El acto fue realizado en contravención a las formalidades legales. Y entonces les digo, a ver,
Si el acto es ilegal, es susceptible de ser saneado. Si el acto es ilícito, no es susceptible porque se llevó a cabo en contravención con las formalidades legales, ¿no? Y entonces, si se llevó a cabo en contravención con los derechos fundamentales, el acto jamás va a poder ser saneado, ¿no? Y entonces ahí habría lugar a su exclusión. En el otro supuesto da lugar a su saneamiento. Y entonces, si me ayudan con un micrófono, está abierto, por favor, se está metiendo el audio. Gracias. Y entonces, ahí es ahí donde también reparo mucho, ¿no? Y apenas antier tenía una audiencia intermedia, ¿no? Y entonces me planteaban esta situación y yo les decía, a ver, me dices que el acto era que no había una certificación por parte de quien la había hecho en los términos que marcaba la ley de instituciones de crédito, ¿no? Y entonces, yo lo que le decía es que, bueno, eh, por la naturaleza del acto, ¿no? Por la naturaleza de lo que me estás tú comentando, que me estás trayendo a juicio, y me decía la fiscalía, ¿no? Es que esa certificación se pide, ¿no? Se pide para la naturaleza mercantil, para la naturaleza civil. Es un acto que requiere una certificación, el acto muy especial, pero para la naturaleza penal, pues yo estimé que el acto puede ser probado, ¿no? En cualquier forma de las que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Entonces, hay actos que pueden ser, ojo, hay actos que pueden ser saneados, ¿no? Claro que pueden ser saneados. Hay actos que no pueden ser saneados siempre y cuando sean realizados en contravención a derechos humanos o derechos fundamentales. Y eso fundamentalmente pasa, por ejemplo, en las detenciones, ¿no? En donde, por ejemplo, el hallazgo de la droga, el hallazgo del arma, se llevó a cabo en contravención de derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque, bueno, pues resulta que la policía estaba investigando después de la detención, ¿no? Se lleva a cabo la detención y entonces, por los actos señalados en el cateo, se decreta una vinculación a proceso, ¿no? Pero resulta que cuando ya lo llevan a la persona detenida, en el trayecto, refiere la policía que encuentran más cosas, ¿no? Y le atribuyen más cosas, más droga, más armas, más cosas a la persona. Bueno, pues esas cosas en donde la policía estuvo investigando o estuvo realizando cosas que no tuvieron la dirección ni la investigación del Ministerio Público, pues desde luego que contravienen derechos fundamentales, ¿no? Y entonces sí tendrían que excluirse de tal manera que no podrían utilizarse en juicio, ¿no? Entonces, por eso digo que siempre hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Y, y bueno, pues de ahí, ya que hay una parte también muy importante en la etapa en la etapa intermedia, ¿no? Que hablamos de la coadyuvancia. Y ojo, porque también la coadyuvancia tiene muchos problemas, ¿no? Porque no se trata, y creo que, bueno, desde mi perspectiva, ¿no? No se trata de que la víctima vaya a acusar a partir de que el Ministerio Público ya acusó. Y entonces muchas veces este, se entiende como una suplencia de la fiscalía, ¿no? Y no la coadyuvancia, porque además el código no es muy claro, ¿no? Al respecto. Creo que tiene disposiciones que necesitarían ser complementadas y yo lo entiendo desde la perspectiva en donde el Ministerio Público, bueno, pues su función es la de investigar, su función es la de acusar, su función es la de actuar, ¿no? Al término de la investigación, en los términos que establece el código, como acusando, pidiendo la suspensión o decretando o pidiendo el sobreseimiento de la causa penal, no por alguno de los motivos que establece el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esa es su función y entonces eh, la coadyuvancia, bien entendida, se establece como la facultad que tiene la parte ofendida de aportar
y como lo dice el código de coadyuvar, ¿no? De aportar pruebas, de aportar actos de investigación para que puedan ser llevados a la audiencia de juicio oral, ¿no? No para establecer, bueno, eh, no para acusar propiamente, ¿no? La facultad acusadora creo yo que es del Ministerio Público y no es de la parte ofendida, ¿no? En la parte ofendida, por eso el código es muy claro y te dice las facultades en términos del artículo 21 de la Constitución es del Ministerio Público, ¿no? Y entonces la coadyuvancia también creo que se ha sobreentendido, ¿no? Se ha sobreentendido y, eh, y creo yo que, bueno, la facultad ahí está de ofertar pruebas, de coadyuvar, de adjuntar las que le faltaron, ¿no? De ayudarle un poquito a lo mejor al Ministerio Público, pero no de sustituirse en esa facultad que tiene el Ministerio Público. Y bueno, pues ya finalmente en esta facultad perdón, en esta etapa intermedia, hay que terminar esta etapa intermedia y se termina ¿con qué? Con un auto de apertura a juicio oral, ¿no? Y el auto de apertura a juicio oral es, creo yo que es así como el mapa. Es un mapa que le da la oportunidad al juez de control de, de poder dirigir la audiencia de juicio, ¿no? Y aquí también hay que tener mucho cuidado porque em, aquellas cosas que no sean debatidas en la etapa intermedia, ¿no? Y que queden establecidas en el auto de apertura, así se paren de cabeza, el juez seguramente no se las va a permitir, ¿no? Es decir, si en el auto de apertura se dice, por eso es lo que yo hace rato comentaba, ¿no? Sobre todo cuando se dice en el auto de apertura, eh, cuando se dice el hecho que se pretende probar, ¿no? Hay que ser muy claros, ¿no? Y no hay que ser tampoco tan genéricos, porque eso les puede dar lugar a la exclusión del medio de prueba. Pero bueno, si en el ofrecimiento se dice que solo es, ¿no? Para probar circunstancias que tuvieron verificativo eh, adentro del interior del domicilio y ese día se pretende llevar el testimonio para probar otro tipo de cosas, seguramente no va a ser admitido. ¿Por qué? Porque en el auto de apertura fue muy claro, ¿no? Entonces, creo yo que también hay que tener mucho cuidado en este tipo de circunstancias. Lo vemos todos los días y ahí vemos que hubo un mal ofrecimiento, ¿no? Del órgano de prueba. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cómo se oferta, mm, cómo se desarrolla, para qué se pretende, para qué se quiere, porque ya estando en la etapa de juicio, es muy complicado, ¿no? Que el juez lo pueda permitir ocupar para cualquier otra cosa. Y eh, también otra cuestión, ¿no? El código tampoco dice nada, ¿no? Hablando de la prueba material y de los objetos materiales, quién puede incorporar una prueba? También ha sido materia de mucho debate, ¿no? Y apenas lo tenía también en una audiencia esta semana, ¿no? Cuando las partes estaban controvirtiendo que solamente puede ser incorporado por quien participó en su emisión, por quien participó en su suscripción. Y yo lo que les comentaba, híjole, si partiéramos de ese criterio, yo creo que sería muy denegatorio de justicia. ¿Por qué? Porque pues tendríamos que traer al notario, tendríamos que traer a los firmantes del contrato, tendríamos que traer a quien nos dio la casa en su momento, nos las vendió, nos las donó, eh, nos las, este, nos las cedió, qué sé yo, ¿no? Entonces, y aquí también yo les decía, el código también no es muy claro, pero la jurisprudencia, ¿no? Los criterios del Poder Judicial de la Federación, esos sí son claros y han venido
a aclarar este punto y es lo que les decía, ¿quién puede incorporar un documento? ¿Quién puede incorporar una prueba material, ¿no? Un arma de fuego, por ejemplo, no voy a traer al fabricante, ¿no? Para que me hable de cómo la hizo, ¿no? Y entonces les decía, ¿quién participó en su emisión o bien quien participó en su localización, ¿no? Y, y después, bueno, el código también establece una serie de reglas que presentan también una serie de dificultades en la práctica, ¿no? Porque hay que ponérsela a la vista para que la reconozca, ¿no? Previa incorporación, eh, que reconozca el documento, que reconozca el objeto. Y el código, bueno, perdón, este criterio al que he hecho referencia es así, ahorita no lo tengo a la vista, pero es muy clarito, ¿no? En cuanto a la forma en que puede incorporarse una prueba material, una prueba documental. Y entonces también creo yo, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas porque en la práctica sí generan muchas dificultades, ¿no? Y, eh, y bueno, y también eh, hablando también eh, de, de, de la estrategia de defensa, aquí tendríamos que hablar de una teoría del caso, ¿no? Y recordemos que, bueno, hablando de la etapa de la etapa intermedia, que casi no se ve en la etapa inicial y en la etapa de juicio, ¿no? Y en el instituto nos lo enseñaban, ¿no? Que una buena teoría debe de basarse en tres aspectos, ¿no? Táctico, jurídico y probatorio. Y entonces el problema es muchas veces ni la defensa ni la fiscalía lleva una clara teoría del caso, ¿no? Entonces, si no lleva una teoría del caso muy clara, una teoría de los hechos que pretende probar, entonces, pues, ¿cómo va a poder ofertar los elementos de prueba con los cuales va a sostener su teoría del caso? Y entonces, ¿cómo le va a reargumentar la defensa, ¿no? En relación a este punto, o a veces al revés. La teoría del caso de la fiscalía está muy bien sustentada, pero la teoría de la defensa no está bien sustentada, ¿no? Y aquí hablamos de dos aspectos bien importantes en la etapa intermedia, y uno de ellos es el llegar a acuerdos probatorios, ¿no? El llegar a acuerdos probatorios, el descubrimiento probatorio, desde luego, ¿no? Pero el llegar a acuerdos probatorios y las defensas o la defensa y el Ministerio Público muchas veces tienen miedo de llegar a acuerdos probatorios. Y yo lo que les digo es que ustedes son los que lo van a padecer en juicio, ¿no? Van a padecer en juicio, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? También me tocó en una audiencia intermedia hace poco el tema en donde querían llegar a un acuerdo probatorio, en donde la fiscalía quería llegar a un acuerdo probatorio, ¿no? En donde no me acuerdo sobre qué punto era, creo que era un delito fiscal, ¿no? Y entonces me decían, es que queremos tener por acreditado el, el, el perjuicio fiscal, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, está bien, ¿no? Y entonces la defensa dijo, no quiero. Y entonces cuando vino el debate sobre la exclusión de medios de prueba, y me dio risa, ¿no? Porque la propia defensa quería que se excluyeran y me decía, es que es un hecho notorio el perjuicio fiscal. Y le dije, "Ah, pues de eso estamos hablando, ¿no? De que se excluyan los datos de prueba porque es un hecho notorio, pero ¿cómo lo voy a tener yo como hecho notorio? ¿No? Si ustedes no quieren llegar a acuerdos probatorios. Entonces, hay que tener también cuidado con esos puntos, ¿no? Con esos temas, eh, porque pues pueden llegar a generar problemas, ¿no? Y bueno, pues también otro creo que de los puntos importantes de los que habría que mencionar, sobre todo son aquellos que tienen que ver con los vicios, ¿no? Los vicios que tiene la acusación, ¿no? Corrección de los famosos vicios formales. A veces, a veces eso genera muchos problemas cuando el asunto llega a juicio, ¿no?
cuando los vicios no se señalan, ¿no? Eh, y entonces, eh, el problema radica, ¿no? En que el juez tiene por ciertas las afirmaciones que se hacen en el auto de apertura a juicio, ¿no? Por ejemplo, número de casa, el número de calle, el nombre de la calle, eh, 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 y, eh, y ese tipo de situaciones es relevante porque entonces en el auto de apertura se refieren unos hechos, ¿no? Y que no coinciden con lo que se manifiesta en el auto de apertura a juicio oral. Y con lo que se dice en la audiencia de juicio oral, y que pueden llegar a tener lugar también, eh, y también la nulidad de actos, ¿no? De actos procedimentales. Por eso creo que conveniente que bajo un deber de lealtad, objetividad, buena fe, las partes, las partes sean las que, las que digan la verdad, ¿no? Mm, las que hablen de este tipo de caso, ¿no? Y desde luego que, bueno, aquí también hablaríamos eh, hablando de la inutilidad, ¿no? Hablando de la inutilidad de los datos de prueba, hablaríamos desde luego de, de, de aquellas pruebas que son impertinentes, ¿no? Y bueno, pues esa siempre tendrá que ser analizada, la prueba impertinente, que es aquí donde yo me quería detener de, y tiene que ver con la teoría del caso, ¿no? La teoría del caso de cada una de las partes. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la conducencia, tiene que ver con la utilidad de la teoría del caso. Y ojo, porque no tiene que ver con que sea útil, ¿no? Para la defensa el medio de prueba, sino tiene que ver la utilidad, la necesariedad, tiene que ver con aquello que se pretende sostener o que se pretende sustentar. Y, eh, y cuando no tiene ninguna relación directa ni indirecta con la teoría del caso, bueno, pues desde luego eh, que el órgano de prueba pues es completamente impertinente, ¿no? Entonces, porque a lo mejor, bueno, la teoría del caso de la fiscalía es una, ¿no? Pero nuestra teoría del caso es otra. Y entonces, si queremos, que ese es otro error muy común en la audiencia intermedia, si queremos sostener, ¿no? La teoría del caso de la fiscalía para poder destruir su versión, entonces, pues nuestro órgano de prueba sería impertinente, ¿no? Porque lo que tenemos que sustentar, lo que tenemos que apoyar es nuestra teoría del caso. Y entonces ahí hablamos de otra cuestión, ¿no? Si queremos destruir la teoría del caso de la fiscalía, entonces nuestras probanzas tienen que ser ofrecidas en ese sentido, ¿no? Tienen que ser ofrecidas, eh, porque bueno, creo yo, y también creo que es un error, ¿no? Que se comete en la etapa intermedia. Las partes siempre, 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 por lo regular, tienen versiones antagónicas, ¿no? Y sobre esas versiones antagónicas tienen que vertir sus pruebas. Y cuando no hay versiones antagónicas es porque hay una exclusión del delito, una causa de justificación, y entonces por ahí tiene que ir encaminada la defensa, ¿no? Tiene que ir encaminada la defensa y no al revés, ¿no? Y entonces, si partimos de la base de que tienen versiones antagónicas, entonces, pues en ese sentido tienen que ser ofertados los órganos de prueba. Y además, hablando de la prueba innecesaria, ¿no? Y eh, hablando de los hechos públicos, bueno, pues hay datos de prueba que definitivamente no tendrían por qué ser ofertados, ¿no? El hecho mm, de que tenemos un presidente que se llama Luis Manuel
perdón, Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues es un hecho conocido por todos nosotros, ¿no? El hecho de que nuestra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es Norma Piña, bueno, pues creo que no es un hecho que deba ser probado, ¿no? Hechos notorios, pues es aquel que puede percibirse, pues acerca de los sentidos y no requiere ningún otro medio de prueba, ¿no? Por ejemplo, la noche, el día, no necesito probar que es de noche porque sale la luna o no necesito probar que es de día porque sale el sol, ¿no? Y bueno, pues todo ese tipo de cosas pueden ser parte de un acuerdo probatorio, ¿no? Y sobre todo, yo lo que les digo, a ustedes lo van a padecer y se van a dar cuenta, ¿no? Eh, y cuando estén en juicio, ¿no? Porque, ¿qué caso tiene probar cosas que las partes ya conocen, que las partes ya saben, ¿no? Y entonces, bajo ese tenor, es que, es que eh, tiene materia la etapa intermedia, ¿no? Y bueno, y finalmente, también otro tema, creo yo, de importancia y de la relevancia, ¿no? Y que creo yo que, que, que se toca mucho en el tema de la etapa intermedia es el tema de la prueba ilícita, ¿no? Porque mucho se alega o las razones que se dan y volvemos al mismo tema que ya había tocado anteriormente y aquí quiero abordar ya un poquito más en lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Porque una cosa es que una actuación sea ilegal, ¿no? La ilegalidad, volvemos a lo mismo, es saneable, es convalidable en términos del 99 y 100 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La ilicitud en contravención a derechos humanos no es saneable, es exclusión de entrada, ¿no? Pero, pero aquí hay una regla de lo que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Y dice, no siempre toda prueba ilícita se debe de excluir, ¿no? ¿Y por qué no? Porque hay muchas cosas que, por ejemplo, ahí tiene una tesis, ¿no? Una tesis muy socorrida, creo que por todos nosotros, ¿no? La de la prueba ilícita de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y entonces, pues creo que todos la tenemos muy clara, ¿no? ¿Y cuando no se puede excluir la prueba ilícita? Bueno, pues nos dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando ese hecho se hubiera podido descubrir de alguna otra manera, de alguna otra forma, ¿no? Eh, o cuando, por ejemplo, existe alguna atenuación, ¿no? O está atenuada esa ilicitud, no sea un motivo suficiente para poder excluirla, ¿no? Y bueno, hay otros criterios que también dicen otros autores, ¿no? La buena fe, ¿no? El hecho incontrovertible, eh, la ilicitud atenuada, ¿no? Entre otras cuestiones, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado con ese tipo de cosas porque la prueba ilícita no siempre se va a excluir eh, eh, en una etapa intermedia, ¿no? Por más que se alegue, yo pienso que hay que valorar lo que ha dicho la Suprema. Me falta hay un requisito más del que habla la Suprema Corte, ¿no? Ahorita no lo recuerdo, pero hay que valorarlos, hay que analizarlos esos supuestos y valorándolos, entonces ya uno decide si excluye o no excluye la prueba, ¿no? La prueba, pero por regla general, creo yo que en la etapa intermedia, eh, cualquier hecho puede ser probado, ¿no? Por cualquier órgano de prueba. Y a menos que de plano estemos en una situación, en un caso de ilicitud, en ese supuesto, pues entonces sí estaremos hablando de exclusión de la prueba, ¿no? Por ilicitud. Pero de lo contrario, no creo, ¿no? No creo que se pueda excluir. Entonces, mm, mm,
Creo que aquí la tengo, ¿no? Dice, sí, aquí ya lo tengo el criterio del que estaba hablando. Dice atenuación, ¿no? Cuando la contaminación de la prueba se atenúa, si hay una fuente independiente de la prueba o si la prueba hubiese sido descubierta inevitablemente, ¿no? En esos casos, bueno, todo esto es materia de la audiencia intermedia, ¿no? Entonces, son los tres supuestos, uno de ellos se me estaba pasando, ¿no? Ya aquí tenía la nota, por suerte, ¿no? Y, eh, y bueno, pues no sé si tengan algunas preguntas, Sí, algunas intervenciones para complementar todo lo que he dicho. de hecho hay dos preguntas, pues, y van muy al de la mano de lo que ha expuesto. La primera es de nuestro querido amigo, el también juez Gerardo Alarcón. Él pregunta, desde su perspectiva, ¿considera que en la etapa intermedia, en su fase oral, el juez de control como garante orgánico y depurador del proceso, en las primeras fases, puede tener poderes probatorios para ordenar no abrir el juicio si observa que las hipótesis guardan vinculación con alguna de las perspectivas de género, de niñez, de adulto mayor, de discapacidad que ha establecido la Corte y ordenar su recolección? Lo que se refiere a que si como juez de control en la audiencia intermedia podría ordenar que se desahogaran actos de investigación para ofrecerlos como prueba cuando se esté en casos en que estén involucrados niños o de perspectiva de género o de discapacidad. ¿Cuál es su opinión, señor juez? Muy interesante, de verdad, la pregunta y lo voy a responder con la experiencia, ¿no? Que la labor me ha dado y yo creo que no, desde mi perspectiva no se puede, pero desde la perspectiva del amparo, ¿no? Y hablando de una persona, es que quienes conocemos las reglas de este sistema son reglas así como muy basadas en principios, ¿no? ¿Cuáles son los principios? Continuidad, contradicción, ¿no? Sobre todo, concentración y publicidad. Y si vemos esos principios, ¿no? De este sistema, eh, chocan con el sistema anterior de actuar de manera oficiosa. Y lo digo porque me tocó un asunto, ¿no? Me tocó un asunto y es lo que yo les digo, incluso cuando tengo que analizar la legitimación, ¿no? De las partes. Y les digo, si ustedes no me lo dicen, yo no tengo por qué saberlo, porque además los criterios del Poder Judicial dicen, a menos a menos que realmente exista una necesidad de que tú puedas consultar la carpeta de investigación, puedes hacerlo. Y si no, pues no puedes tú imponerte directamente de la carpeta de investigación. Y bueno, ¿a qué iba? Mi asunto fue de una persona que lo detuvieron en el aeropuerto por posesión de un narcótico, ¿no? Ayahuasca. Y él además era un chamán indígena. Y entonces, pues yo resolví, ¿no? Yo resolví en la vinculación a proceso normalmente. Y bueno, pues uno en la vinculación a proceso, aunque se acojan al término constitucional, tiene uno dos días para resolver o tres, ¿no? 6 días a lo mucho, que son las 144 horas. Pero ¿qué me dijo? ¿Qué me dijo el Tribunal de Amparo? Y eso iba, ¿no? Que yo tenía que allegarme de oficio, ¿no? Los medios de prueba que me permitieran establecer la condición de indígena de esta persona. Y una vez que me llegara de los medios de prueba, entonces sí resolver en consecuencia. Y entonces volvemos a lo mismo. Dije, ¿cómo le hago, no? ¿Cómo le hago? Aparte de que tenía yo, si bien me iba, pues la duplicidad del término, ¿no? Si mal me iba, pues nada más era la continuación del término. Y si peor me iba, bueno, pues nada más tenía para resolver en ese momento, ¿no? Y entonces, en cualquiera de las tres situaciones,
yo no veo la forma de yo allegarme probanzas de oficio, porque además aquí pasó algo bien chistoso, ¿no? Yo se las tuve que entregar al Ministerio Público para que me las verbalizara en la audiencia, ¿no? Porque si no, e insisto, volveríamos al sistema tradicional, ¿no? En donde el juez se vuelve juez y parte, porque el juez se pone a investigar. Y además pasa lo mismo con el tema de la legitimación, en donde ya los tribunales de amparo me han dicho es que eh, tú debiste de haber advertido que la parte tenía legitimación para intervenir en el juicio a partir de que ya te ofertaron las documentales en el propio centro de justicia, ¿no? Y yo les digo, no, no, no puedo, ¿no? Yo no puedo imponerme de la carpeta administrativa para verificar esta situación. Entonces yo lo que he hecho, les digo, les doy un receso que se imponga el fiscal y que me verbalice o que me haga saber lo que tenga que hacerme saber, ¿no? Y hay un criterio de los plenos de circuito muy reciente que dijo, si la legitimación no la tiene por acreditada la fiscalía, tú no tienes por qué meterte en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo yo que, bueno, no se puede, no se puede, pero, pero existe esa otra postura, ¿no? Yo creo que no se puede porque contrariaríamos los principios del sistema de justicia penal, ¿no? Sobre todo el de contradicción, el de darle la oportunidad entre las partes de que lo puedan, de que lo puedan, contradecir, ¿no? Y creo que tampoco se puede que uno llegue a la audiencia como juez de control, imponiéndose de la carpeta administrativa, ¿no? Pues como se hacía en el otro sistema, ¿no? Ese es el criterio que hasta la fecha es sostenido, ¿no? Y hay otra pregunta, señor juez. Bueno, me pareció muy interesante su respuesta porque es un tema muy complicado, muy difícil. La siguiente pregunta es, derivado de una detención ilegal, dice no se respetaron los niveles de contacto, encuentran en un vehículo un objeto ilícito. La carpeta se judicializa para la fase de formulación de imputación, es decir, sin detenido, y por tanto no hay control de legalidad de la detención. Pregunta si aún en la audiencia intermedia se podría solicitar su exclusión. Yo pienso que sí, ¿no? Yo pienso que sí. Y, 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 y me llama la atención, ¿no? Que el asunto hubiese podido ser judicializado, ¿no? Porque eh, si el objeto de la detención es ilícito, ¿no? Entonces, pues el asunto de entrada ya se les cayó y eso daría para un ejercicio de acción penal, ¿no? Pero bueno, también me he encontrado con ese tipo de asuntos en donde por alguna razón los tienen que judicializar, ¿no? Pero hablando del tema de exclusión de la prueba, ¿no? Ya hablamos hace ratito de lo que decía, ¿no? Hay, este, hay actuaciones, sobre todo las procesales, que son saneables, ¿no? Pero hay actuaciones o hay actos de investigación que si se realizan en contravención de derechos humanos, no se les puede aplicar el 99 ni el 100, ¿no? Del Código Nacional de Procedimientos Penales y de ninguna manera podrían ser saneados, ¿no? Y en este caso estamos en presencia de uno de esos, ¿no? Y, y bueno, yo le voy a hacer una pregunta. eh, es un tema que hemos tenido nosotros problema en el colegiado para conocer su opinión, que es un tema, es otro tema complicado. Nos vamos a ir a la etapa escrita y mezclado con la etapa de audiencia. ¿Cuál es su opinión respecto de si existe o no preclusión para el imputado si no ofrece pruebas en el plazo de 3 días que da el código después de que concluya el plazo para la coadyuvancia? ¿Considera usted que si no ofrece pruebas en ese momento el quejoso precluye totalmente esa posibilidad de ofrecer pruebas? ¿O es parcialmente o hay que ver caso por caso? ¿Qué opina usted en general de ese tema? Mm. Híjole, creo que es un tema que si lo vemos desde la óptica de la igualdad, ¿no? De la igualdad de derechos, en donde
en donde el acusado también tiene esa posibilidad de ofertar datos de prueba, o, perdón, de ofertar medios de prueba. Recordemos también, el medio de prueba es la fuente de la información, ¿no? Y lo que se oferta en la audiencia intermedia, que lo que me faltó decir, son medios de prueba, o sea, se oferta la fuente de la información y la fuente de información va a ser desahogada en la audiencia de juicio oral. Entonces, creo yo que si lo viéramos desde una óptica muy rígida, mm, yo no sería partidario de esa idea, ¿no? Porque incluso si interpretamos el artículo 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales, habla del famoso descubrimiento probatorio, ¿no? Y entonces da la oportunidad incluso para pedir el diferimiento de la audiencia, ¿no? Y entonces, si esa oportunidad nos dice que el defensor puede subsanar todas sus deficiencias, yo no veo ninguna razón para coartarle la posibilidad a la parte ofendida, ¿no? Entonces, creo yo que no se la coartaría, ¿no? Yo sí le daría la oportunidad de, pues, de ofertar Ofrecer. lo que tenga pendiente, ¿no? Ya somos dos, pero es un tema Mm. muy, muy complicado en Eh, colegiado y pues ya le tocará, señor, pues ya le tocará estar por Eh, acá y tener esos problemas. lo bueno es que ya tengo un voto a favor. Sí, ya. Si quedamos en el mismo, pues ya seremos mayoría, pero mientras tanto es un tema muy complicado. A nivel local, desechan mucho pruebas por esa razón. Y debes tomar en cuenta que la Corte ha referido que por regla general no procede el amparo contra admisión y desechamiento de pruebas. Entonces ya desde ese momento es complicada la discusión. Normalmente nosotros en el colegiado decimos que es cuando todas las pruebas de la defensa se las desechan, pues afectaría a derechos sustantivos porque se va a quedar sin nada para el juicio. Pero cuando es nada más alguna u otra, pues es más complicado hacer procedente el amparo. Y después, ya que haces procedente el amparo, pues viene la discusión de si precluye o no el derecho de la, de la defensa a ofrecer medios de prueba. Y yo hago un argumento muy parecido al que ha referido ahorita señor Gustavo, señor juez, que es que el artículo 337 establece que la coadyuvancia puede descubrir su dictamen hasta justo antes de la audiencia intermedia. Entonces yo le digo, si puede hasta ese momento descubrir y el imputado solamente descubre sus medios probatorios cuando tiene pleno conocimiento de cuáles van a ser los medios probatorios de las contrapartes, entonces yo digo, está implícito que los va a poder ofrecer hasta la audiencia intermedia, porque de otra manera descubriría sus medios probatorios antes de que las demás partes lo descubrieran. Y bueno, han sido debates muy interesantes, a veces hemos admitido, a veces no, es algo muy complicado, pero sí me interesaba mucho conocer su opinión y me parece que es un tema muy importante. Y bueno, pues el tiempo se nos vino encima, como siempre. eh, fue, la audiencia intermedia tiene demasiados temas. Nos podemos a poner a hablar de la acusación, de los incidentes, de estas cuestiones del descubrimiento probatorio, cómo descubrir cada una de las partes. En fin, la audiencia intermedia da para un seminario de 2 meses, cuando menos. Pero Sí, creo que el día de hoy, el juez Gustavo nos ha dado pues muy buenas bases de lo que es más importante que debemos conocer y que deben conocer principalmente los que operan, tanto como jueces o como litigantes o agentes del Ministerio Público en esta audiencia intermedia. Y pues le quería agradecer mucho pues su, eh, su asistencia a este día de hoy y habernos pues dado estos conocimientos. Si alguien del público desea realizar alguna pregunta, todavía lo puede hacer. Mientras tanto, quiero aprovechar para darle al señor juez Gustavo Aquiles su reconocimiento por haber asistido el día de hoy eh, a esta. Bueno, entonces, a nombre de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, el Aula, Taller de Saberes, la revista Tiempo de Derechos y el Instituto de Ciencia Jurídica, otorgamos este reconocimiento al juez Gustavo Aquiles Villaseñor
por su excelente participación como ponente en el programa de los criterios del Poder Judicial con el tema la etapa intermedia. Le haremos llegar este reconocimiento de manera física al lugar donde usted nos haya mencionado y pues no solamente le agradezco mucho haber estado el día de hoy, sino estoy deseoso de que pues, nos pueda acompañar en otra ocasión para ahondar un poquito más en estos temas porque se quedaron demasiados en el tintero porque por el tiempo no nos da para más, pero creo que esta es una de las etapas más importantes del procedimiento. Tal vez sea en general la más importante. Cuando uno domina esta etapa, puede dominar las otras dos. Y en cambio, al revés, no creo que funcione de esa misma manera. Y por tanto, el hecho de que de manera tan clara, me parece a mí, haya expuesto estos temas, señor Gustavo Aquiles, pues es de agradecer. No, pues al contrario, muchas gracias. Yo encantado, ¿no? Son temas que de verdad me apasionan, me gustan mucho y que poco se explora, ¿no? Porque el código es muy limitado en cuanto a el desarrollo de la etapa intermedia, ¿no? Y entonces, por eso es que era también mi intención, de, de hablar un poquito de mi perspectiva, ¿no? De cómo veo yo la etapa intermedia y sobre todo, hoy abordamos unos problemas muy específicos de la etapa intermedia que creo yo que poco se abordan, ¿no? Pues exactamente. eh, no puedo haber resumido mejor la importancia de difundir el conocimiento sobre la etapa intermedia y qué mejor que alguien con tanta experiencia en ella como es usted, eh, señor juez. Pues una vez muchas gracias. Aprovecho para decirle al público que estén pendientes, la próxima semana corresponde a la materia administrativa de los criterios del Poder Judicial con el magistrado Cruz Razo, para que también nos hagan favor de, pues, de asistir a esa ponencia. Siempre son muy interesantes los temas que se tratan en ese y en todos los módulos de este programa. Y pues sin pues nada más, no sé si el doctor César quiere hacer uso de la voz antes de despedir el programa o ya nos vamos. Dice que ya nos vamos, entonces, pues Muchas gracias. como están jugando los Pumas, yo creo que tenemos ganas de ir de verlos, No, bueno, lo que Vamos a pasa es cómo verlo. que vencen. no tengo preguntas de fondo. La verdad es que es muy clara su exposición, pero aprovecho, gracias por darme el micrófono para dar las gracias al señor juez por su tiempo y por sus conocimientos. Y también, doctor Estrada, si usted tiene algo que decir, por favor. Pues efectivamente, ahora sí que como Aquiles, sin ningún tipo de talón ni punto débil, mi querido don Gustavo, nos ha abierto los ojos mucho sobre la etapa intermedia, que suele ser efectivamente muy borrosa. Eh, con la reforma penal creo que se ha puesto poco énfasis, o desde el principio se puso poco énfasis en la instrumentación de lo vital que resultaba para depurar el proceso y por lo tanto para sacarlo adelante de manera adecuada. Me corregirá mi muy querido magistrado Alanís. También vimos cómo hay muchas cosas que con el juicio de amparo terminan chocando, ¿no? Sí, Eh, yo creo que eso hay que insistir una y otra vez, no termina de ser adecuada la compenetración entre el juicio de respondencia con el nuevo, ya no tan nuevo sistema de justicia penal. Hoy quedaron claros varios ejemplos y pues me place mucho que exista este tipo de diálogo jurisprudencial, ¿no? Un diálogo auténticamente entre cortes de diversos signos. Así es que un abrazo muy fuerte, señor juez. Ha muchas sido un gracias. privilegio escucharle. Al contrario, gracias a todos ustedes.